Bienvenidos a esta lección. En esta oportunidad veremos puntos importantes respecto al hígado, como qué es el hígado, funciones del hígado, qué es el hígado graso y los síntomas, que es importante conocer para saber cuáles son los signos que muestra cuando se tiene hígado graso. Cabe destacar que también hay personas asintomáticas, aunque la mayoría de personas es asintomática, porque cuando tienen hígado graso no muestran ningún tipo de síntomas. Veremos qué es el hígado. El hígado es un órgano de color marrón, rojizo, oscuro, con una forma muy similar a un triángulo y pesa en promedio 1500 gramos, es decir, 1,5 kilos. Como vemos por acá, está en la parte superior derecha de la cavidad abdominal. Es esta parte que vemos por acá, es el hígado. Debajo del diafragma y encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Cabe destacar que el hígado es uno de los órganos más importantes en cuanto a la actividad metabólica del organismo. La actividad metabólica se le llama al conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. El hígado regula la mayoría de los niveles de sustancias químicas de la sangre y segrega una sustancia denominada bilis, que ayuda a transportar los desechos desde el hígado. Toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado, misma que procesa, descompone y equilibra. En consecuencia, elimina muchas sustancias que pueden resultar tóxicas para el organismo. Entonces, como vemos por acá, el hígado se encarga de eliminar muchas sustancias que pueden ser dañinas para nuestro organismo. El hígado también crea los nutrientes y metaboliza los medicamentos de forma que el cuerpo pueda usarlos. No por nada también le llaman el laboratorio de nuestro organismo, porque tiene más de 500 funciones el hígado. Entonces, como podemos ver, es un órgano que debemos de cuidar bastante. El hígado recibe todo aquello que digerimos, que nos entra por la alimentación, pasa por el hígado y lo que hará es procesarlo y distribuye los diferentes nutrientes por el organismo. Por ejemplo, sirve para almacenar energía y transforma nutrientes en energía. Se han identificado más de 500 funciones vitales del hígado. Algunas de las más conocidas que podemos ver: segrega la bilis, que permite transportar desechos y descomponer grasas en el intestino delgado durante la digestión. Fabrica ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, produce colesterol y proteínas especiales que permiten enviar grasas por todo el cuerpo, equilibra y fabrica glucosa a medida que el cuerpo necesite, regula niveles de aminoácidos en la sangre, que son unidades formadoras de proteínas, procesa la hemoglobina para el uso de su contenido de hierro. Es decir, el hígado almacena el hierro. Convierte el amoníaco tóxico en urea, uno de los productos finales del metabolismo de las proteínas, y se excreta en la orina. Depura fármacos y otras sustancias tóxicas de la sangre. Regula la coagulación sanguínea. Resiste infecciones mediante la elaboración de factores de inmunidad y eliminación de bacterias del torrente sanguíneo. Depura bilirrubina, incluso de los glóbulos rojos.
Una vez que el hígado ha descompuesto las sustancias nocivas, los subproductos se excretan en la bilis o la sangre. Los subproductos biliares ingresan en el intestino y se expulsan en forma de heces. Los subproductos sanguíneos se filtran en los riñones y salen del cuerpo en forma de orina. Muy bien, la enfermedad del hígado graso no solo la padecen las personas obesas o personas con una vida sedentaria o con colesterol elevado. También hay personas con un peso saludable como personas delgadas, pero por unos malos hábitos en la alimentación se puede llegar a desarrollar hígado graso. En mi caso yo tenía un peso, como ya les he comentado anteriormente, que en mi caso yo tenía un peso que se puede llamar saludable. Sin embargo, mi alimentación no era la adecuada porque tenía malos hábitos en mi alimentación. Esta enfermedad del hígado graso yo lo padecí por más de 2 años. Sin embargo, yo lo padecí por unos malos hábitos en mi alimentación. Muy bien. ¿Qué es el hígado graso? El hígado graso es la acumulación de ciertos compuestos grasos en nuestro hígado. Por regla general, nuestro hígado es uno de los órganos que produce una serie determinada de proteínas, detoxifica partes de los componentes de la sangre. Cuando tomamos medicamentos van a pasar a nivel hepático para poder dividir y, por decirlo así, entre comillas, van a destruir esos fármacos. Pero si tenemos una mala dieta, es decir, tenemos malos hábitos alimenticios, por ejemplo, comer muchos alimentos procesados, exceso de carbohidratos, consumo de ácidos grasos saturados, bueno, por lo que todos conocemos, la comida rápida, comidas instantáneas, sopas instantáneas, es una mala alimentación y nada saludable a nuestro organismo. También puede afectar el aumento del consumo de alcohol, el comer muchos alimentos azucarados. También eso puede afectar. Eso puede provocar el hígado graso. Claro que no de un día para el otro. Esto va sucediendo con el paso de los años. Va a hacer que se acumule depósitos grasos en nuestro hígado. ¿Cómo es un hígado saludable y normal? Pues como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, se ve un hígado, pues lo que vemos es que tiene que ver un hígado turgente, liso, un color rojo vinoso, oscuro. Y en el lado derecho podemos ver un hígado graso. Lo que vamos a ver es un hígado como el foie gras. Vemos unos depósitos amarillos y un hígado pues que es mucho más grande. O sea, hay inflamación en el hígado. Por lo mismo hay grasa en él. Y es mucho más blando. Y es más fácil que se rompe. Y que por supuesto sus funciones están muy limitadas. Claro que sí, un hígado con grasa no cumple a cabalidad con todas las funciones que debe de tener, porque los ácidos grasos acumulados no le permiten dar el 100% de su funcionamiento, llegando en casos muy graves que deje de funcionar y entrando en lo que se llama un fallo hepático. A continuación veremos uno de los síntomas más comunes que se puede tener al tener hígado graso. Un hígado graso, en primer lugar, se va a tener una mala digestión. Se suele tener porque comemos mal, entonces todos esos excesos de alimentos de carnes procesadas, por lo que va a aumentar son las flatulencias. Vamos a aumentar nuestros ácidos grasos saturados, lo que se va a tener es unos mayores depósitos, por lo que se va a tener mala digestión. También se va a tener hinchazón abdominal,
Luego, además, en los casos un poco más serios se va a tener fatiga, se va a tener un aumento del perímetro abdominal, es decir, se va a aumentar, pero por una retención de líquidos. Además, puede ser que las palmas de las manos estén un poco más rojas por daños que pueda haber en el hígado y alteraciones de la coagulación. Y por supuesto, si un médico hace una analítica de sangre con una prueba de perfil hepático, se verá un aumento de transaminasas. Las transaminasas son enzimas que produce el cuerpo, principalmente el hígado, y ello se verá alterado, es decir, habrá un aumento de esas células, y ello va a mostrar que hay un daño a nivel hepático. También quiero comentarles que el hígado graso no está directamente relacionado por consumir muchas grasas. Esto está reevaluado científicamente. Ya se ha dicho que el hígado graso no tiene nada que ver con las grasas. Lo que sí está directamente relacionado es el consumo de carbohidratos elevados en glucosa. Por ejemplo, las harinas, el arroz, los alimentos azucarados, que todo ello veremos más adelante y de manera detallada sobre los alimentos que se debe de evitar. Debajo de este video podrán encontrar un link que les voy a compartir y podrán ver un video que quiero que vayan a verlo, en donde el doctor Javier Moreno, un médico muy conocido también, nos explicará más a detalle sobre por qué el hígado graso no está directamente relacionado con el consumo de grasas. Muy bien, hasta aquí este video y nos veremos en la siguiente lección. Muy bien, antes de iniciar el programa, quiero darle unas recomendaciones para realizar el tratamiento. Lo primero que quiero decirles es que deben de dejar los malos hábitos alimenticios. Frenar los malos hábitos alimenticios, como ya vimos en la lección anterior, porque provoca el hígado graso. El hígado graso mayormente es provocado por tener malos hábitos en nuestra alimentación, por alimentarnos con comida que parece alimento, pero que en realidad no son alimentos. Solo es comida que nos llena y no aporta nada a nuestra salud, sino es más, provoca diversidad de enfermedades. En este caso es el hígado graso. Entonces, lo que debemos de hacer primero es frenar y ya no consumir alimentos que no aportan nada a nuestra salud. Los alimentos que debemos evitar lo veremos en las lecciones posteriores. Esto no significa que ya nunca van a poder consumir algún chocolate o algún pastelillo. Lo que se recomienda es evitarlo por completo durante el tratamiento. Después del tratamiento sí podemos volver a consumirlos, pero eso sí, siempre evitando los excesos en azúcares y grasas saturadas. Esto es realmente la recomendación que quiero hacerles. Si ya lo han estado haciendo, es decir, ya han estado evitando los alimentos que no aportan nada a su salud, entonces, qué bien. Ahora, si no, mejor si quieren recuperar rápidamente su salud, ya tomen en cuenta esta recomendación. Sin embargo, el tratamiento de 3 ingredientes lo pueden empezar desde ya. El otro punto es empezar el tratamiento. Lo siguiente que se va a realizar es limpiar. Como ya les mencioné, lo primero es dejar de alimentarse con alimentos
que no aportan nada a su salud, que solo es comida, que solo nos llena. Entonces, esa alimentación es lo que hay que evitar, como ya hemos mencionado. Entonces, les comento que al realizar el tratamiento va a cumplir su función definitivamente, de limpiar la grasa del hígado en poco tiempo. Pero no sirve de nada si después de haber realizado el tratamiento van a continuar nuevamente. Lo podrán hacer porque su hígado después del tratamiento les quedará completamente limpio, libre de grasa. Pero si vuelven con excesos en comidas con altos contenidos en grasas saturadas y azúcares, lamentablemente después de un tiempo volverán a tener hígado graso. Y por último, alimentarse nuevamente sin excesos. Después de haber realizado el tratamiento, deben de empezar a alimentarse con alimentos más saludables, alimentos bajos en grasas saturadas, bajos en azúcares. Vuelvo y les repito, esto no significa que deben privarse por completo de estos alimentos, con algún pastelillo o algunas papas fritas. Lo que pueden hacer siempre y cuando no sea con excesos, porque yo así llevo mi alimentación. A veces como esos alimentos, pero no en excesos, porque los excesos son los que en realidad hacen daño. Y esto no es solo porque se padeció de hígado graso, sino lo recomendable es que cualquier persona, independientemente si tiene hígado graso o no, debería de hacer esto, porque lamentablemente la mayoría de personas que no tienen una alimentación adecuada padecerá de hígado graso. Lamentablemente, esta enfermedad la padece el 25% de la población mundial, es decir, 1 de cada 4 habitantes. Pero la mayoría de las personas que tienen hígado graso no lo saben, porque es una enfermedad que por lo regular, según los médicos, no muestra ningún tipo de síntomas. Bienvenidos a una lección más del programa. A continuación les compartiré una serie de alimentos que se debe evitar para que lo tomen en cuenta. Esto sí es obligatorio durante el tratamiento. Después pueden consumirlo en menores cantidades, como ya les comenté en lecciones anteriores. Existen una serie de alimentos que son especialmente perjudiciales para mantener este órgano en buen estado. Estos son los alimentos que no deben consumirse si se tiene hígado graso. Estos alimentos están llenos de grasas saturadas y altos contenidos en azúcares, en gluten, en fructuosa. Estos son muy perjudiciales cuando se tiene hígado graso, porque si se sigue consumiendo mientras se tiene hígado graso, va a seguir agravando los problemas que ya se tiene en el hígado. Entonces, por el momento quedan completamente suspendidos hasta terminar el tratamiento completo. Después pueden consumirlos en menores cantidades y que no sean frecuentes, para no volver a caer nuevamente en lo mismo con este problema como lo es el hígado graso. Muy bien, los alimentos que no deben consumirse para evitar la acumulación de grasa en el hígado son alimentos con altos contenidos en grasas, alimentos con altos contenidos en azúcares y alimentos industrializados. Entre los alimentos de altos contenidos en grasas podemos ver como lo son los quesos amarillos, queso crema, tocino, cordero, carne de res, grasa,
carne de cerdo, chocolate, mantequilla, margarina, entre otros alimentos. También, como podemos ver, los embutidos también se debe evitar completamente, como lo es la salchicha, el salami, longaniza, lomo, todo lo que engloba el área de embutidos queda completamente suspendido. Muy bien, más adelante podemos ver los alimentos altos contenidos en azúcares. De la misma manera se debe de eliminar completamente durante el tratamiento. Estos alimentos altos contenidos en azúcares pueden ser como lo son las galletas, los helados, dulces en almíbar, mermeladas. También entre ellos podemos ver los cereales refinados. Los cereales refinados son aquellos alimentos en donde eliminan el germen y el salvado, lo que les da una textura más fina y prolonga su vida útil. El proceso de refinación también elimina muchos nutrientes, incluida la fibra. Los cereales refinados son como el arroz blanco, la pasta, pan blanco, harina, avena, todo lo que incluye cereales refinados. Eso también queda completamente suspendido. Y por último, también quedan completamente suspendidos los alimentos industrializados. Son aquellos alimentos procesados por la industria alimentaria en el que se añaden varios ingredientes como sal, azúcar, aceite, grasa, sustancias alimenticias y aditivos para modificar su sabor y características, y además aumentar su tiempo de almacenamiento. Esto incluye como las salsas listas, pasta instantánea, comida rápida, pan de molde y comidas congeladas. También lo que son las frituras y las golosinas. Ello definitivamente queda completamente suspendido hasta terminar el tratamiento. Vuelvo y les repito nuevamente, estos alimentos durante el tratamiento sí es aconsejable que se limiten, que no lo consuman durante el tratamiento. Es muy importante. Más adelante en lecciones posteriores veremos qué alimentos pueden consumir, cómo pueden alimentarse para que nuevamente ya puedan recuperar la salud de su hígado. Entonces sí es muy importante que se limiten, que no vayan a consumir estos alimentos que ya hemos visto en esta lección, quedan completamente suspendidos y pueden volver a consumirlo después del tratamiento, pero en menores cantidades y con menor frecuencia. Eso es muy importante. Muy bien, bienvenidos a esta lección. Como podrán recordar, ya hemos visto en la anterior lección los alimentos que se deben evitar porque el consumo de ello es perjudicial cuando se tiene hígado graso. A continuación quiero mostrarles por qué también hay bebidas que perjudican y que agravan más el problema del hígado graso. Entonces lo que debemos hacer es interrumpir el consumo de las siguientes bebidas, como lo son las bebidas alcohólicas como la cerveza, vinos, pues el alcohol puede sobrecargar al hígado, dificultando el tratamiento. También se debe evitar el consumo de bebidas gaseosas y jugos de fruta industrializados por el alto contenido de fructuosa. Y también las bebidas envasadas o en polvo. De la misma manera, estas bebidas quedan completamente suspendidas durante el tratamiento. Luego pueden consumirlos de la misma manera como los alimentos
que hemos visto anteriormente, siempre sin excesos, en menores cantidades y en menor frecuencia.